Guía para elaborar una propuesta de investigación. Te presentaremos una guía en construcción para elaborar proyectos de investigación en docencia, dirigida especialmente al docente o estudiante en el campo de la educación. Capítulo 1. El problema de investigación. Es aquí donde se define el qué, por qué y para qué de la investigación y se enmarca la propuesta de la investigación. La primera parte es la más difícil. ¿Por qué? Porque se empieza a conocer el tema, se identifica una situación problemática, existen posibles variables de estudios y las fuentes bibliográficas deben relacionarse al tema y fuentes de investigación. Para el desarrollo se proponen los siguientes objetivos y metas. Objetivos: determinar el tema de investigación, identificar y definir el problema de investigación, plantear los objetivos y plantear las metas. Las metas, capítulo primero de la propuesta de investigación. Con el propósito de organizar la información se presentan 3 apartados. Primero, el tema de investigación. Segundo, la formulación del problema y tercero, los objetivos y metas. El tema de investigación. En la selección del tema se debe reflexionar aspectos como los intereses, necesidades del investigador y las necesidades educativas, los antecedentes de importancia del tema, la afinidad del tema, la relevancia y originalidad del tema, la vialidad para desarrollar el tema, la motivación que se tiene con el tema, las destrezas para utilizar metodologías específicas y el impacto educativo y sociocultural del proyecto. La identificación del problema. Es fundamental determinar qué es lo que se quiere investigar, por qué es importante realizar la investigación y para qué se realiza ese estudio. En cuanto a la definición del problema, se organiza en 4 puntos. 1. Acercamiento al problema de investigación. 2. Definición del problema. 3. Planteamiento del problema. Y 4. Planteamiento de los objetivos y metas. Segundo punto, la definición del problema. Aquí se depura el problema, es decir, se desecha lo que no es necesario. Debe fundamentarse los aspectos anteriores seleccionados. Se determinan los puntos concretos que surgen del análisis anterior y se justifica la necesidad e importancia de estudiar los aspectos o variables. Tercer punto, planteamiento del problema. Se debe tener en cuenta varios aspectos. Debe tener en cuenta los aspectos, características que se pretenden estudiar. Se debe formular el problema de investigación por medio de una pregunta vital. Se debe clasificar el tipo de variables del estudio, expresar el problema en una dimensión temporal y espacial, se reflexiona. Punto 4. Planteamiento de los objetivos y de las metas. Para el objetivo general, se expresa el propósito general de la investigación. También responde a la pregunta que se va a investigar y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para los objetivos específicos, se plantea lo que se pretende lograr, expresa los alcances que se persiguen. Quien investiga debe preguntarse cómo llegar al objetivo general. Y por último, las metas, que se pueden plantear una o más metas por cada objetivo general, deben ser acciones concretas y debe tener la posibilidad de realización. El capítulo 2 habla sobre el marco conceptual. El marco conceptual consiste en analizar y exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques, todo esto con la finalidad de sustentar el objeto de estudio y sus variables. El propósito del marco conceptual ayuda a precisar y organizar los elementos incluidos en el problema de manera que se evidencien acciones concretas, amplía los horizontes del estudio y guía al investigador en el análisis e interpretación de la información. Es decir, amplía la descripción y análisis del problema del estudio planteado. También concibe su estructura como un sistema conceptual integrado, es decir, que todos los conceptos, los hechos, las hipótesis y supuestos deben relacionarse entre sí y con el problema de investigación. Las variables e hipótesis del marco conceptual.
Variables se definen como los elementos, características o atributos que se desean estudiar en el problema planteado y son seleccionados por la persona que investiga. Por medio de estas variables se plantea respuesta al problema que se estudia. Al concluir una investigación, el marco conceptual explica no solamente las variables a estudiar, sino también la relación entre estas. Las hipótesis en el marco conceptual contribuyen a explicar anticipadamente los fenómenos o hechos que le permiten al investigador acercarse a la realidad. Como sabemos, las hipótesis son suposiciones que permiten establecer relaciones entre los hechos. Pasos para elaborar el marco teórico. Tenemos que se debe hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía acerca del tema, es decir, consultar distintos textos y también tener muy en cuenta lo que son ya sea las citas largas, cortas y todo relacionado a lo que es la revisión bibliográfica. También tenemos que para la revisión bibliográfica se puede distinguir tres tipos de fuentes de información, como es el primario, que proporcionan datos como libros, antologías, revistas. También tenemos lo que es secundario, que consisten en información procesada o reprocesada, como son videos, películas, congresos, libros. Y terciarios, como son fuentes de segunda mano, como boletines, documentos de empresas, entre otros. Tenemos también que la elaboración de una síntesis conceptual de las teorías, que son ya como sabemos los antecedentes, en los cuales podemos ver qué ha sucedido en otros países de acuerdo a nuestro objeto de estudio. También tenemos lo que son la identificación de los aspectos principales a estudiar y las relaciones entre ellos. También tenemos la elaboración de fichas, es de gran ayuda en esta etapa de revisión bibliográfica. Esto también más nos ayuda para ir ordenando lo que son la distinta información que vamos obteniendo para nuestro marco teórico. También tenemos la selección de las variables principales, es decir, los elementos más importantes para el estudio del problema, y las variables secundarias son aquellas que ayudan a explicar y analizar el problema. También tenemos lo que es la descripción de las variables y la relación entre ellas y postulación de las hipótesis. Tenemos la esquematización de las relaciones entre variables. Sobre la base de las hipótesis planteadas se procede a construir el esquema de relaciones. Esto ayuda al investigador a la elaboración del marco conceptual o marco teórico. Y finalmente tenemos lo que es la organización del material para la elaboración del marco conceptual, por lo cual se puede iniciar con la descripción general del problema y los elementos teóricos relativos al mismo. Esto es prácticamente todo con referido al marco conceptual. Procedimiento metodológico. Como primer punto, cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo que es la investigación, cómo investigar, qué investigar y para qué investigar. Bueno, según Taylor y Vaughan, el término metodología designa el modo en que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas. Esta palabra está compuesta del vocablo método y el sustantivo griego logos. Significa juicio, estudio, que se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. El término método se deriva del griego meta, hacia lo largo, y odos, que significa camino. Dicho de otra forma, es el camino que se sigue para tratar de alcanzar los objetivos de una investigación. El método cuantitativo de investigación adopta el modelo hipotético deductivo, tanto para las ciencias sociales como para las ciencias naturales, de donde proviene. Este planteamiento implica una visión restringida de la realidad social. Analiza y estudia aquellos fenómenos observables que son susceptibles de medición, análisis matemáticos y control experimental. Los procesos de investigación cuantitativa. Primero se da el planteamiento del problema, luego la construcción de un modelo teórico, después la deducción de consecuencias particulares, luego la prueba de la hipótesis y por último la introducción de las conclusiones en la teoría. El método cualitativo de investigación.
El enfoque cualitativo es holístico, integral, trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. Se tiene muy en cuenta la realidad social que rodea al individuo, así como la flexibilidad y movilidad inherentes a su personalidad. No existe una única realidad, sino múltiples realidades interrelacionadas. Hay dos puntos. El primer punto es cómo estrategias metodológicas se apoyan en la investigación participativa, los estudios de caso, la etnográfica y la investigación y acción. El otro punto, las técnicas más usadas son la observación participante, la entrevista, el estudio de casos, el análisis de contenido, cuestionarios abiertos, los grupos de discusión, etnográfica, entre otros. Los tipos de investigación. La clasificación general señala 4 tipos: la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. La investigación exploratoria. Esta tiene por objeto esencial familiarizar al investigador con un tema que no ha abordado antes, novedoso o escasamente estudiado. En este caso, los estudios constituyen el punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad. Los estudios descriptivos. Estos son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Describir a la recolección de datos. En el caso de un estudio cuantitativo, se refiere a medir, y para los cualitativos, recolectar información. Este tipo de estudio busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas o grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno el cual se somete a un análisis. Ahora tenemos las investigaciones correlacionadas. Estas pretenden visualizar cómo se relacionan o no se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí. Cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Esta busca evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o el grado de relación entre dos variables. Estudios explicativos. Estos están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Pretenden explicar por qué ocurre un fenómeno o en qué condiciones se da este, o por qué relacionan dos o más variables. Diseño de investigación. El diseño consiste en la forma práctica y concreta de responder al problema de investigación en lo planteado en los objetivos. Según Hernández, define el término diseño como el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Ahora, la selección de los instrumentos. Para la investigación se usa varios instrumentos como las videocámaras, las cámaras, las encuestas, cuestionarios, listas de cotejo, entrevistas y grupos de discusión, entre otros. Ahora también tenemos lo que es el análisis de datos. Esta actividad es un proceso continuo de examen de la información a medida que se obtiene, clasificándola, formulando preguntas adicionales, verificándola y desarrollando conclusiones. Para el proyecto de investigación se describe, en términos generales, cómo se pretende analizar, interpretar y presentar la información recopilada para dar respuesta a los objetivos de la investigación. En el cronograma. El cronograma es un instrumento de trabajo que se puede ajustar según las necesidades que emergen en el desarrollo del estudio. Cualquier forma de organizar la información es válida, no obstante, debe tener por lo menos 2 elementos: actividades y fechas. Al finalizar este proceso, se tiene una propuesta o anteproyecto de investigación lista para ser presentada y defendida ante la persona que lo va a revisar o asesorar en el proceso investigativo. Al hablar sobre la propuesta,
La propuesta es la presentación de ideas para mejorar un caso, basado en fundamentos verídicos. Este siempre está susceptible a ajustes. Conforme el estudiantado va madurando el tema y revisando más bibliografía, surgen nuevas inquietudes que le permiten hacer mejoras al documento. Al hablar sobre la bibliografía existente acerca del tema presentado es extensa. En el artículo se ofrece no solo la que se cita, sino otras, con el fin de que las personas interesadas puedan buscarlas y consultarlas.